2 de julio de 2026, en Toronto, ha terminado el partido más polémico de todo el Mundial 2026. Portugal avanzó a octavos, pero el partido expone tres verdades incómodas. El arbitraje lo salvó, Cristiano dejó de ser la solución para convertirse quizá en un problema en algunos escenarios, y el verdadero MVP fue un portero que nadie va a mencionar en las portadas de mañana. Antes de que sonara el primer silbatazo en Toronto, hubo un momento que casi nadie va a recordar mañana. Las pantallas gigantes del estadio se apagaron durante el himno portugués y mostraron una sola imagen, un jugador con la camiseta número 21 de la selección lusa. No jugó. No podía jugar. Todos sabemos qué pasó con eso, una tragedia enorme. Y su selección, la que él nunca pudo representar en este mundial, salió a la cancha esa misma noche con ese peso invisible sobre los hombros. Roberto Martínez lo dijo antes del partido, casi en voz baja, iba a ser un partido especial a nivel táctico, pero también emotivo. En ese momento sonaba frase protocolaria. 94 minutos después, iba a sonar a profecía. Porque lo que pasó esa noche en el BMO Field no fue solamente una clasificación a octavos de final. Fue un partido que va a generar titulares sobre golagónicos y remontadas históricas, pero que en realidad esconde tres historias que van a incomodar a más de un portugués. Una tiene que ver con un árbitro noruego y una pantalla de VAR. Otra tiene que ver con la decisión más impopular que tomó Roberto Martínez en todo el torneo. Y la tercera tiene que ver con un hombre que va a terminar la noche sin un solo gol a su nombre, pero sin el cual Portugal ya estaría en su casa. Vamos a ir por partes. Porque esta historia, como casi todas las buenas, no se entiende si empiezas por el resultado. Así que si quieres saber todo sobre el que ha sido el mejor partido del Mundial hasta ahora, quédate entre los tres palos. Hay un dato que sitúa este cruce en su verdadera dimensión antes de que ruede el balón. Fue la primera vez en la historia de un mundial que dos futbolistas mayores de 40 años se enfrentaron sobre el campo. Cristiano Ronaldo y Luka Modric, excompañeros en un Real Madrid que ganó 4 Champions en 6 temporadas, se saludaron con calidez antes del pitazo inicial. Los dos sabían, sin decirlo, que probablemente era la última vez de alguna leyenda, dos de los mejores jugadores de todos los tiempos y solo uno seguiría en este mundial. El primer tiempo no estuvo a la altura de esa carga simbólica. Portugal avisó pronto, con un remate de Bruno Fernández que Livakovic desvió con una gran atajada. Después de eso, el partido se apagó. Croacia tocaba con paciencia, Portugal aceleraba en las recuperaciones buscando a Rafael Leao, pero nadie encontraba una grieta real. 0-0 al descanso. La segunda parte cambió todo, y lo hizo en contra de Portugal. Al minuto 54, Josip Stani metió un centro que atravesó toda el área y encontró a Ivan Peri, reconvertido en lateral en los últimos años, que volvió a sus tiempos de delantero, control en 2 tiempos, definición cruzada ante la salida de Diogo Costa. 1-0 para Croacia. Peri se convertía en el único jugador croata en anotar en 3 Copas del Mundo distintas. Pero lo importante era que Portugal poco y nada había hecho. A partir de ahí, algo quedó claro para cualquiera que estuviera viendo con atención, Portugal estaba jugando mal. No de forma dramática, no de forma vergonzosa, pero mal. Perdía la mitad de la cancha, perdía marcas, y su figura máxima, Cristiano Ronaldo, merodeaba el área sin encontrar espacios. El equipo que llegaba a este mundial con la etiqueta de candidato estaba siendo sometido por una Croacia que ya había asumido que este iba a ser el último baile de su generación dorada. Y entonces, en el minuto 60, pasó algo que va a ser el corazón de este video. Cristiano tuvo primero un golazo, un control espectacular seguido de una definición elegante sobre Livakovic, que encendió el BMO Field durante 15 segundos hasta que la bandera del asistente lo anuló por fuera de lugar. Portugal seguía sin premio. 5 minutos después llegó la jugada que todo Croacia va a recordar con rabia. Un tiro de esquina para Portugal. Renato Veiga salta a rematar de cabeza. Nicola Blay lo sujeta, brevemente, de la camiseta. El árbitro noruego Spenneskas deja seguir la jugada. No hay nada raro en eso, agarrones así ocurren en absolutamente todos los corners de absolutamente todos los partidos del mundo. Pero el VAR llama al árbitro a la pantalla. Skas revisa la jugada al borde del campo, y después de varios minutos de tensión, señala el punto de penal. El banquillo croata explotó. Y tenían un argumento real, ese tipo de contacto, ese agarre breve en una pelota parada, se deja pasar en el 90% de los partidos de este nivel. Sobre todo este mundial donde jugadas más aparatosas se han dejado pasar sin una revisión. No fue una decisión escandalosa ni absurda, pero sí fue una decisión que pudo no haberse tomado, en un partido donde Portugal necesitaba desesperadamente algo a su favor.
Cristiano no dudó. Besó el balón antes de patear, definió al medio del arco, y clavó el 1-1. El gol tenía un significado extra. Era su primer gol en fase eliminatoria de una Copa del Mundo, en su sexto y probablemente último mundial. 10º gol suyo en la historia del torneo. Quitándose un peso enorme que, siendo honestos, cargó por muchísimo tiempo. Y aquí está la primera verdad incómoda de la noche. Sin ese penal, sin esa decisión discutible del VAR, es muy probable que esta historia termine distinta. Portugal no estaba generando lo suficiente como para pensar en un empate por mérito propio. Pero eso no fue lo único discutible de la noche. Faltaba la jugada final. La que se recordará durante los siguientes años una y otra vez. Con el 1-1 en el marcador, Portugal seguía sin encontrar su mejor versión. Y fue entonces cuando Roberto Martínez tomó la decisión que va a generar más debate que el propio resultado: sacó a Cristiano Ronaldo. Faltaban aproximadamente 10 minutos. Cristiano vio su número en la pizarra electrónica y no lo podía creer. Saludó al técnico al pasar, pero la molestia en su rostro era imposible de disimular. El capitán, el histórico, el hombre que acababa de anotar el gol del empate, se iba del campo visiblemente frustrado. Y aquí está la segunda verdad incómoda, la que probablemente más va a doler en Portugal. Esa sustitución, la que Cristiano vivió como un insulto, terminó siendo la jugada táctica más inteligente de Roberto Martínez en todo el partido. Portugal necesitaba reforzar el mediocampo para contener la embestida croata, ya que Croacia a ese paso probablemente habría ganado el partido antes de los tiempos extras, y con el equipo mejor equilibrado, encontró espacios que no había encontrado en los 70 minutos anteriores. 4 minutos más tarde entraran a la cancha, llegó el gol de la clasificación, un centro preciso de Rafael Leao, un cabezazo de Gonzalo Ramos al minuto 90+4 tras la débil marca croata. 2-1. La jugada arriesgada de sacar a Cristiano había salido perfecta. Cristiano se quitó un peso enorme anotando ese penal. Encontró, después de 6 mundiales, ese gol eliminatorio que se le había resistido toda la carrera. Pero el peso que Portugal necesitaba quitarse de encima como equipo no se lo quitó Cristiano en la cancha. Se lo quitó Cristiano afuera de ella, demostrando de nuevo que esta Portugal acabó con la dependencia hacia Cristiano hace mucho tiempo. Croacia todavía tenía una última bala. Y ahí es donde entra el verdadero protagonista de esta historia, el que no va a salir en ningún titular mañana pero que tiene a Portugal vivo en el Mundial para enfrentar a España. Durante buena parte del segundo tiempo, mientras Portugal se desordenaba, Diogo Costa sostuvo el arco prácticamente solo. 2 atajadas consecutivas y espectaculares ante Mateo Kovac, la primera con el balón rozando el poste, la segunda de rebote inmediato. Una salvada clave ante un remate de Igor Matanovic, que había entrado desde el banco y cambiado el ritmo del partido para Croacia. Otra ante un cabezazo de Ante Budimir. 5 atajadas determinantes en total, 5 veces en las que el marcador pudo haberse ido en contra de Portugal si el arquero portugués llega un centímetro tarde. Y no terminó ahí. En el minuto 90+13, 13 minutos de un descuento que ya de por sí era descomunal, Croacia empujó el balón a la red con Joško Gvardiol, que acababa de entrar como central de refuerzo. Empate 2-2. El BMO Phil se quedó en silencio por un instante, porque todos sabían lo que significaba. Un partido que ya llevaba casi 2 horas de tensión emocional se iba a extender 30 minutos más. El festejo croata duró apenas unos segundos. El VAR volvió a intervenir. La pregunta era técnica pero brutal en su simpleza. Igor Matanovic había tocado el balón antes de que le llegara Mario Paali, que asistió a Gvardiol. Si Matanovic lo tocaba, Paali estaba en posición adelantada y el gol no valía. Los biplas se estiraron varios minutos. Portugal contenía la respiración. Y finalmente, el árbitro anuló el gol por fuera de lugar milimétrico. Segunda jugada polémica de la noche, y probablemente la más dolorosa para Croacia. No fue del todo claro, ni siquiera en las repeticiones más lentas, que Matanovic llegara a rozar el balón con la cabeza antes de que éste siguiera su curso hacia Paali. Así terminó el partido, con Luka Modric e Ivan Perisic, 2 hombres que llevaron a Croacia a una final del mundo en 2018 y a un tercer lugar en 2022, despidiéndose de las Copas del Mundo bajo la sombra de 2 decisiones arbitrales que Croacia nunca va a dejar de cuestionar. Portugal está en octavos de final. Va a enfrentar a España, la única selección que no ha recibido un solo gol en 4 partidos de este mundial, en un cruce que ya tiene precedente reciente, la final de la Liga de Naciones de 2025, que Portugal ganó en penales después de un 2-2. Va a ser, sin exagerar, la prueba más dura que este equipo ha enfrentado en el torneo. Pero antes de mirar hacia adelante, vale la pena quedarse un segundo más con lo que pasó esta noche.
Portugal remontó un partido eliminatorio de Copa del Mundo por primera vez en 60 años. La última vez había sido en 1966, cuando Eusebio, solo, remontó un 3-0 en contra ante Corea del Norte para ganar 5-3. 60 años después, otro portugués histórico, Cristiano, en su último baile mundialista también apareció en el momento exacto en que su equipo lo necesitaba. Pero la diferencia entre esas dos historias es la que debería incomodar a cualquier aficionado portugués honesto. A Eusebio nadie lo sacó del campo. Cristiano sí, y esa salida terminó salvando el partido tanto como su gol. El penal que le dio el empate fue una decisión arbitral que Croacia va a discutir durante meses. Y el hombre que evitó que el marcador se rompiera antes de que cualquiera de esas dos cosas ocurriera fue un portero que ni siquiera va a aparecer en la portada de los periódicos mañana. Portugal ganó. Portugal avanza. Pero Portugal no ganó solo con fútbol esta noche. Ganó con un árbitro que se atrevió a señalar lo que otros hubieran dejado pasar, con un entrenador que se atrevió a sacar a su capitán en el peor momento posible para hacerlo, y con un arquero que no salió en ninguna foto de la celebración final, parado solo en su arco mientras todos sus compañeros corrían a abrazar a Gonzalo Ramos. La pregunta que deja este partido no es si Portugal merece estar en octavos. Ya está. La pregunta es si un equipo que necesitó tanta ayuda externa para sobrevivir a Croacia tiene margen para sobrevivir a España sin ella. Y además, quizá con el gol anulado más polémico de la historia reciente de los mundiales. Como sea, todas esas preguntas sobre una Portugal que simplemente no termina de convencer, y una España que cada vez se parece más a la de la Eurocopa perfecta que ganaron hace 2 años, todo eso se responderá el próximo lunes en el que promete ser uno de los mejores partidos de este mundial. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que todo estuvo bien marcado, o crees que el árbitro fue muy estricto en algunas jugadas? Dime tu opinión, dale like si te ha gustado y suscríbete para no perderte nada del mundial, aquí, entre los tres palos.